Estamos en la mitad de las fiestas, en la mitad no, en el comienzo de las fiestas bíblicas. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo ocurrirá el arrebatamiento, uno de los momentos más importantes para la iglesia. Y para algunos de ustedes esto va a ser nuevo, para otros van a repasar y van a fortalecer los conceptos que ya tienen y vamos a poder atender. Pero todos juntos vamos a ver algo muy especial acerca del Señor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿de qué fiestas hablaron el viernes? Algunos que nos acompañan por primera vez. Y les voy a contar rápidamente. No puedo contarlo todo porque me tocaría resumir 3 horas del viernes en lo que estamos haciendo hoy. Pero estamos celebrando las fiestas bíblicas. ¿Las fiestas qué? Bíblicas, ok. Las fiestas bíblicas son 7 fiestas que están en el libro de Levíticos que el Señor mandó a que la iglesia o a que su pueblo celebrara. Es conocida como las fiestas judías, pero no son judías. La Biblia nos dice que son las fiestas del Señor. Y cada una de ellas tiene una historia, tiene un significado muy importante para la iglesia y para cada uno de los que caminan con Cristo. Usted está muy familiarizado con las primeras 4 fiestas que hay allí. La primera comenzó en la Pascua, que es lo que usted le llama o le llaman en el mundo la Semana Santa. La segunda, pocos están familiarizados con ellas y creo que hay algunas razones detrás de esto. Se llama panes sin levadura. ¿Cómo se llama? Panes sin levadura. La Pascua es lo que es considerado el Viernes Santo. Panes sin levadura es lo que consideramos el día siguiente de Pascua, del día que el Señor murió. Diríamos que el sábado debería ser panes sin levadura. Y primicias es el día de la resurrección. Todos están muy conocidos, muy familiarizados con esas 2 fiestas que hay, Pascua y primicias, o la fiesta de la resurrección, la que se celebra el domingo de resurrección. Pero unos días después tenemos algo que se llama Pentecostés. Pentecostés es la fiesta donde el Espíritu Santo viene y entra en la vida de la iglesia y es el nacimiento, lo que le llama teológicamente el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace el día de Pentecostés. Pero al final, ustedes tienen, al final del cuadro, después de la palabra iglesia, ustedes tienen 3 fiestas más. Y estas fiestas les hemos llamado las fiestas proféticas, le hemos llamado las fiestas venideras. Yo le diría que también se le podría llamar las fiestas de la promesa. Son fiestas que vienen con una promesa muy especial. Y estas fiestas son 3. La primera es el Día de las Trompetas, la cual estamos celebrando a partir de la que se comenzó a celebrar el día viernes. Ustedes habrán visto el pueblo judío, aquellos que estuvieron por allí o que viven al lado de una sinagoga o que viven al lado de un pueblo o de un barrio judío, los habrán visto más elegantes y estaban muy ataviados, por decirlo así, este fin de semana o el día viernes. Y ellos lo celebrarán hasta el día de hoy, son 2 días. Y la razón por la cual es 2 días es porque ellos identifican esas fiestas de acuerdo a la luna. Pero y de allí viene el gesto o el decir de estos días, estas fiestas son, nadie sabe el día ni la hora. Entonces son 2 fiestas, es una fiesta de 2 días. Pero a continuación, el próximo lunes, no sino el que viene, vamos a celebrar la fiesta del Día del Arrepentimiento. Esa fiesta se le llama también Yom Kippur. ¿Cómo se le llama? Yom Kippur o día fiesta del perdón. Y esa fiesta tiene su significado y la vamos a estar celebrando y vamos a estar hablando de esa fiesta. Y también tiene que ver con los días que vendrán. Y la última fiesta se llama la fiesta de tabernáculos. ¿Cómo se llama? Muy bien, tabernáculos, que también se le llama Sukkot o también se le llama la fiesta de las cabañas, se le llama la fiesta del regocijo. Y esa fiesta son varios días, son 7 a 10 días. Y esa fiesta va a estar celebrado, lo vamos a celebrar el domingo, el viernes 29, creo que habíamos hablado. Usted me tendrá que perdonar las fechas, pero bueno, ya las vio usted allí en la pantalla. Lo que le quiero decir es que estas 3 últimas fiestas se le llaman fiestas proféticas, se le llaman fiestas tardías, se le llaman las fiestas que deben de pasar y que a mí me encantaría llamar las fiestas del rey, las fiestas de la promesa también. Y cada una de ellas tiene un significado muy, muy especial. Ahora, estas fiestas no son exclusivas de nuestra iglesia. Estas fiestas están todas basadas en Levíticos 23. No son exclusivas de los judíos, sino que están basadas en Levíticos 23 para el pueblo de Dios. Pero estas fiestas cada vez más me doy cuenta que más y más iglesias las están celebrando. ¿Por qué?
¿Por qué las están celebrando? Porque cada una de ellas tiene un paso en el plan de redención de Dios, en el plan de salvación. Cuando usted mira estas fiestas, usted puede observar claramente el plan de salvación de Dios y cómo Dios va a hacer cada una de las cosas que va a hacer, cómo Dios se va a manifestar, qué es lo que Dios hace, todo el plan de Dios. Es como si usted viera la agenda de Dios y pudiera verla en estas 7 fiestas. Por eso nosotros podríamos decir que quizás estas son las fiestas más importantes que hay en este momento. Usted dirá, pastor, pero ¿y qué las fiestas de Pascua, panes en levadura, primicias y Pentecostés son importantes? Sí, son importantes, pero ya son históricas. Es decir, ya pasaron. Cada una de ellas pasó de acuerdo a lo que Dios había predicho o a lo que Dios había profetizado. Repita conmigo, profetizado. Profetizado es decir, algo antes de que pase. Y Dios había dicho de estas fiestas y todas se cumplieron al pie de la letra. Y esto es fascinante en el mundo de la escatología y de la profecía. Pero las siguientes fiestas, estas fiestas, las últimas 3 fiestas, las que estamos celebrando en este momento, es mucho más fascinante porque no han ocurrido, las estamos esperando y nos llena como de expectativa para con Dios. Ahora, quiero decirle algo muy interesante. Los grandes teólogos hablan y los grandes conocedores de iglesia, formadores de iglesia, dice que una de las características de una iglesia viva, avivada, es una iglesia que espera al Señor Jesucristo. ¿Sí? Si lo quiero anotar, anótelo porque voy a hacerlo bien. Una característica de una iglesia avivada, una iglesia que está encendida por Dios, es una iglesia que espera al Señor Jesucristo. Y para esperar al Señor Jesucristo, pues tenemos que saber qué es lo que tenemos que esperar. Y eso es lo que pensamos y lo que queremos que el día de hoy Dios nos dé. Entonces, vaya conmigo a sus notas y vamos a hablar entonces acerca de qué es y cómo ocurrirá el arrebatamiento. Y quiero hablar, el arrebatamiento es una parte muy puntual de la fiesta de las trompetas, pero quizás es una de las partes que más tiene que ver con nosotros. El arrebatamiento es una de las partes más singulares, más especiales de la iglesia. Algunos saben qué es el arrebatamiento, otros no lo saben, otros lo están descubriendo. Entonces va a ser muy bien. Vamos a tratar de responder las 5 preguntas más esenciales. Por ejemplo, como ¿qué es el arrebatamiento? ¿Cuál es la razón para el arrebatamiento? ¿Cómo sucederá el arrebatamiento? ¿Cuándo va a pasar? ¿Quiénes estarán? ¿Quiénes no estarán? ¿Y qué pasará después del arrebatamiento? Entonces, los siguientes minutos van a ser muy intensos. Necesito que usted esté súper enfocado en lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Si tiene alguna pregunta, al final va a poder hacerla, si quiere acercarse o si las tiene, las puede anotar. Y según vamos haciendo y festejando las fiestas, entonces usted va a poder entender muchísimo más. Y quiero asegurarle una cosa. Si usted entiende eso, nunca más va a volver a ser igual. Su manera de ver la vida, su manera de ver la salvación en su vida, nunca más va a ser igual porque esto es transformador para todos. Entonces, quiero llevarlo a ¿qué es? La primera pregunta, ¿qué es el arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? Y hay muchísimas cosas acerca del arrebatamiento, hay películas, el otro día colocamos un mini video, un mini clip de 1 minuto y es simplemente aparentemente algo muy sencillo, pero es algo que tiene que ser estudiado y es algo que tiene que ver con nosotros. Y quiero darle una respuesta única. El arrebatamiento, para que lo anote allí, es el evento único que ocurrirá, el evento único que ocurrirá antes de que los creyentes nos reunamos con Jesucristo. Es el evento único que ocurrirá, es un evento único en toda la salvación, es un evento único en la historia de la humanidad. Es un evento muy singular y tiene que ver con el momento en que nos reuniremos con Jesús. Y usted dirá, pastor, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? Le voy a dar una historia muy sencilla. Una historia, de hecho, que me pasó a mí con mi hermano, que es mi hermano mayor, cuando vino a la fe. Él vino a la fe más o menos en el año 2016. Le presentamos quién era Jesús y él entendió y comenzó una vida nueva. Su vida fue transformada. A partir de ese momento, ese hombre no volvió a ser igual y comenzó a vivir de una manera totalmente diferente. Habían pasado varios meses. Él estaba encendido, apasionado por Dios. Hizo cambios en su vida a nivel emocional, en su vida a nivel financiero. Hizo cambios en su fe. Hizo cambios en todos los aspectos. Y entonces, en una de esas llamadas le digo, hermano, quiero que sepas qué es lo que va a pasar en el futuro. Ya estábamos hablando de uno a uno. Y él me dijo, y me hizo esta aclaración, me dijo, no necesito saber.
Y me pareció muy bonito. Dijo, no necesito que va a pasar en el futuro. Yo estoy muy feliz con lo que tengo ahora. He conocido a Jesús y Jesús ha transformado mi vida. Y tenía toda la razón. Estaba, vamos a decirlo así, encendido, estaba embriagado por el Espíritu en su vida y estaba totalmente transformado. Entonces él me decía, yo no necesito, es que lo que yo tengo, lo tengo en este momento y es suficiente para mí. Y comenzamos a conversar y yo comencé a explicarle la fe y comencé a explicarle qué era lo que había de venir. Y él no veía la necesidad. Y me parece que muchos de los creyentes al día de hoy no ven la necesidad de saber qué es lo que va a pasar. Pero le estaba contando a mi hermano, y digo, usted se está perdiendo lo más grande que hay. Y entonces comencé a llevarlo paso por paso a que conociera qué es lo que iba a pasar. Y cuando lo conoció dijo, wow, no sabía que había tantas cosas, no sabía que había más cosas para mí, no sabía que en mi fe podría esperar más cosas acerca de Dios. Y eso es exactamente lo que pasa con las fiestas. Aquellos creyentes que no conocen estos momentos, por ejemplo, lo que es el arrebatamiento, se pierden toda la percepción de lo que va a pasar y de lo que les espera. La semana pasada dijimos de un ejemplo que usted podía poner dos personas a trabajar en un trabajo muy aburrido, el más aburrido, los pone a las dos personas a hacer lo mismo y a una le paga vamos a decirle, una libra en el día y a la otra le paga 1,000 libras en el día. Y la persona cuando se juntan las dos, una de ellas va a decir, qué horrible es esta vida, yo quisiera cambiar de trabajo. Y la otra va a decir, yo quiero este trabajo, lo amo, no importa lo que tenga que hacer porque mi recompensa es muy grande. Y aunque este es un ejemplo que tiene que ver con las finanzas, yo quiero que sepa que esto es un ejemplo que se transfiere a su vida y a mi vida. Cuando usted entiende la promesa, lo que va a traer el Señor Jesucristo, lo que nos espera, usted no es igual y usted va a vivir una vida totalmente transformada. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Eso se merece un aplauso. Entonces, ¿por qué es tan importante el arrebatamiento para nosotros? El arrebatamiento es tan importante porque es el siguiente paso de la fe cristiana. En este momento nosotros hemos pasado 3 o 4 cosas importantes, las fiestas que hablábamos ahora, y el siguiente paso de su fe es, después de haber recibido el Espíritu Santo y haber experimentado la vida cristiana, es que usted sea llevado al lugar donde Jesús está. Y ese paso es el que estamos esperando y el que está, dice la Biblia, que va a pasar en los siguientes días. Un día como hoy puede haber pasado, un día como ayer, quizás un día como el viernes en la noche podrá ocurrir. Y va a ocurrir en una temporada, y vamos a hablar de eso, por qué estamos tan seguros de que va a ocurrir o por qué creemos estar tan seguros de que podría ocurrir en ese momento. Pero quiero llevarlo a Tito capítulo 2 versículo 13 y es el siguiente versículo que usted tiene allí. Y voy a hablarle de la actitud del creyente cuando conoce esto. La Biblia nos dice que nuestra actitud ha de cambiar cuando nosotros entendemos los tiempos venideros. Y hay una palabra que siempre acompaña esa actitud y se llama aguardando. Quiero que la anote allí, aguardando. Cuando una persona espera, cuando un creyente espera a su Redentor, cuando un creyente espera a quién es Dios, cuando viene o cuando espera lo que Dios va a hacer, la persona comienza a aguardar. Yo quiero que aguardar, y aguardar tiene, si lo quiere anotar, tiene la misma raíz de la palabra entretenimiento. Quiero que piense en eso, entretenimiento, ¿sí? Y cuando le hablo de la palabra entretenimiento, no estoy hablándole de distracción. Estoy hablando cuando usted está, por ejemplo, digamos que está en un teatro, usted está entretenido con lo que va a pasar. Entretener es gozarse de lo que está viendo, ¿sí? Quiero que coloque esa palabra en su mente. Entretener es gozarse de lo que está viendo. Usamos muchas veces mal esa palabra entretener y creemos que nos están entreteniendo, es hacernos perder el tiempo, pero realmente la palabra entretenimiento, entretener, tiene que ver con mirar con alegría lo que va a pasar, mirar con alegría lo que está ocurriendo. El creyente debe, una vez aprende quién es Jesús, se entretiene, mira con alegría la venida del Señor Jesús, lo anhela, lo espera, es algo que disfruta en su vida. Y esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Tito capítulo 2 versículo 13, y escuche lo que dice, así debemos, ¿así qué? Dice, así debemos vivir. Quiero que circule esas palabras.
Si al lado usted puede colocar aguardando, así debemos vivir, lo haría muy bien. Dice, así debemos vivir. Y escuche las palabras del apóstol Pablo. Mientras llega ese día feliz. ¿Cómo es el día? Feliz. Quiero que circule la palabra feliz. Y quiero que circule las palabras mientras llega. Mire, Pablo está diciendo, mientras llega, mientras se da ese día feliz, y le llama el día feliz, en esta paráfrasis le llama el día feliz, lo llama de una manera totalmente diferente. Pablo está haciendo alusión a la venida y está haciendo alusión al arrebatamiento, está haciendo alusión al momento en el que nosotros vamos a ver a Jesús. Y escuche lo que dice a continuación, este día feliz y maravilloso que todos esperamos. Y quiero que circule la palabra todos esperamos. Ahora, usted se preguntará, pastor, yo no sabía esto. Yo no lo estaba esperando. Esto es primera vez que me lo dicen. ¿Por qué usted dice que yo lo estaba esperando? Y quiero decirle por qué. Porque cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted comienza a esperarlo. Miren, lo decía la semana pasada, ese deseo que tenemos tantas veces de que el mundo cambie, ese deseo que sabemos en la mente, alguien tiene que poner orden en esta situación, alguien tiene que hacer algo en estas circunstancias. Ese deseo es un deseo interno, no es un deseo suyo ni mío. Nosotros nos acostumbramos a vivir mal, como se dice, pero el Espíritu Santo cuando entra en usted comienza a hacer que usted anhele una vida venidera diferente. Eso es lo que usted hace y lo que hace que usted se continuamente piense cómo hago o qué será lo que va a pasar. Tiene que haber algo más allá en esta vida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, de esta manera, o sea, entreteniéndonos, aguardando con alegría, debemos de vivir mientras llega el día feliz y maravilloso que todos esperamos. Ahora, escuche cómo va a ser ese día. Dice, ¿cuándo se manifestará? ¿Cuándo qué? No se escucha. ¿Cuándo qué? Se manifestará. Quiero que circulen las palabras se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo comenzará esa manifestación? Esa manifestación comienza el día del arrebatamiento. Entonces, cuando Pablo se refiere a este momento y a esto tan singular, entonces se refiere a la venida de Cristo. Dice, ese momento ustedes se van a llenar de tanta alegría, tanto deseo. Este es el momento que estamos esperando. Y yo no sé cómo está su matrimonio, no sé cómo están sus finanzas, no sé cómo va la batalla con sus hijos, no sé cómo vaya la batalla con su salud. Todas esas batallas van a culminar ese día maravilloso. Ese día que le veamos, vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados para siempre. Nuestras vidas van a ser. De hecho, quiero decirle una cosa, para eso es que estamos trabajando. Para eso nos estamos preparando. Usted se pregunta, pastor, y quiero que se lo pregunte, ¿por qué vengo cada domingo? ¿Por qué voy a cada célula? ¿Por qué insisto en guardarme? ¿Por qué insisto en ser diferente? ¿Por qué insisto en leer la Biblia? ¿Por qué me estoy guardando sin pecar? Usted tiene luchas internas que usted quisiera hacer de todo. Como somos humanos y los sentimientos nos hacen querer hacer todo lo que le venga, y usted sabe, todo lo que le venga en gana, por decirlo así, y usted sabe que está mal. Pero ¿cuándo terminará este dolor y este sufrimiento? Ese dolor y sufrimiento o esa batalla terminará el día de la manifestación de Jesucristo. Dele un aplauso, Señor. Se merece un aplauso. Entonces, la iglesia que aprende a vivir feliz esperando este día es transformada. Entonces, voy a llevarlo a la pregunta más común que se hace acerca del arrebatamiento. ¿Y cuál es la razón? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la razón para que el arrebatamiento ocurra? Esa es la primera pregunta y la pregunta base. Y sin esta pregunta, el resto no tiene sentido. Porque usted va a comenzar a pensar y vamos a entrar en un momento donde usted tendrá que tener fe, donde usted tendrá que tener un poco más, tendrá que abrir su pensamiento y su entendimiento para saber y para entender, ¿será que va a ocurrir un arrebatamiento? ¿Y qué es un arrebatamiento? ¿Y cómo va a ser? Vamos a explicarlo en un momento. Pero quiero dar primero la respuesta base. Y la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Es la razón para que el arrebatamiento ocurra es que estemos en el mismo lugar donde Jesucristo esté. Es la única respuesta que hay. Y anótelo. Es que usted esté en el mismo lugar donde Jesucristo está. Básicamente, la razón para que ocurra un arrebatamiento es simplemente Jesús estar con nosotros. ¿Sí? Usted recordará en el libro de Marcos, dice la Biblia que, y esto ha sido para mí un antes y un después también, el día que Jesús llamó a sus discípulos, los llamó con una sola razón. La gente piensa que Jesús llamó a sus discípulos a predicar.
que los llamó a sacar demonios, a echar fuera demonios, a hacer una cantidad de cosas. Pero quiero que sepa esto, Jesús llamó a sus discípulos por una razón, y escúchelo, para que estuvieran con él. La razón por la cual Jesús llamó a sus discípulos es para que estuvieran con él. Anótelo allí. Y es la misma razón por la cual Dios lo creó. Usted se preguntará, el joven que está viniendo por primera vez, que nos escucha, que lo acompaña a su mamá o a la persona que está atrás, y si se preguntará, ¿para qué quiere Dios para qué Dios me hizo? ¿Cuál es la razón? Y la respuesta es una, y es muy singular, simplemente para que usted esté con él. No hay otra respuesta. Mire, quiere definir todo lo que Dios y toda la palabra de Dios es para que usted esté con él. No hay otra razón. Mediten eso unos segundos. Cómo el Dios del cielo, que pudo haber creado ángeles, que creó todas las cosas, lo creó a usted y me creó a mí para que estuviéramos con él. Y esa es la razón única y es la base del arrebatamiento. Es la base de las fiestas que han de venir. Entonces, quiero que me acompañe a Juan capítulo 14, versículo 1. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Y vamos a desglosar un poco esa manera o esa razón del arrebatamiento, el para qué nos escogió Dios. ¿Y por qué el arrebatamiento es el siguiente paso de su fe? Usted está esperando, quizás hay alguno que está esperando. Miren, en la palabra de Dios hay que pensar macro y micro. ¿Sí? ¿Todos entendemos eso? Micro, pequeño, macro en grande. Y usted tiene que tener los dos pensamientos. Si algunos de ustedes están esperando, Señor, por favor, necesito que tú intervengas en mi vida familiar, en mi salud. Ponga lo que usted, su necesidad. Y eso es su pensamiento micro. Pero a nivel macro, el siguiente paso de su fe es la venida de Jesús. Es el arrebatamiento, es que usted se ha llevado. Y por eso, vuelvo y digo, usted se está preparando. Y escucha las palabras del mismo Señor Jesucristo, hablando estas palabras cuando usted las lee en muchas Biblias, aparecen en rojo porque son las palabras del mismo Señor Jesucristo. Y escucha lo que dice, Juan 14, 1, dice, no se angustien. ¿No sé qué? No se angustien. Quiero que circule esas palabras, no se angustien. Él dice, no se angustien. Ahora, ¿por qué viene la angustia? ¿Qué es la angustia? La angustia es la desesperanza en un mundo donde no, valga la redundancia, no hay esperanza. Es decir, no puedo estar más, no hay nada, no hay una solución para mi vida. Aquella persona que está angustiada usualmente piensa, no hay más, no hay un siguiente capítulo. Se acabaron las series de Netflix, no hay un siguiente paso. Sí, no hay un siguiente matrimonio, dirán algunos, no hay más amigos. La angustia viene de la desesperanza. Ujieres, ¿podemos abrir esta puerta? ¿Es posible? Gracias. Para que circule un poquito, creo que hoy nos alcanzó el sol y el calor. Entonces, quiero que piensen eso, no se me distraiga. La razón por la cual Dios Jesús le dice esas palabras a sus discípulos, no se angustien. Él sabía que sus discípulos se iban a quedar sin esperanza en un momento. Algunos de esos discípulos habían de perder quizás amigos, habían de perder personas a su alrededor. Y yo quiero que usted piense en esto. Quizás usted perdió a alguien en su vida, quizás usted perdió un matrimonio, quizás hay unas situaciones y usted dice, no hay esperanza para mí. Quizás usted dice, este es el final de mi vida. Quiero que sepa que hay más. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo. No se angustien ustedes, crean en Dios. ¿Crean en qué? En Dios. Y crean también en mí. Versículo 2. Pues en la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Quiero que circulen las palabras, muchos lugares donde vivir. Quiero que piensen esto. Mire, ¿sabe cuál es la base de la vida eterna? Es esto que estamos leyendo. La base de las películas, cuando usted habla y ve películas de Hollywood y toda esa cuestión de que la gente sale, que hay en el espacio, todo sale de este concepto. Nunca antes el hombre había entendido que podía salir inclusive de la misma estratosfera o de la tierra, y el Señor del cielo nos está diciendo esto. Dice, en mi casa hay muchos lugares. Dice, si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. ¿Qué dijo hoy? ¿Que voy a prepararles qué? Un lugar. Quiero que circule esas palabras. Voy a prepararles un lugar. El Señor les está diciendo como la base para el arrebatamiento, dijo, les voy a preparar un sitio para ustedes. Entonces quiero que sepa esto, que cuando Dios los salva, no los salva a la mitad. Algunos de ustedes han pensado, bueno, mire, yo estaba en las drogas, yo estaba en el alcohol, dice la persona, y Dios me levantó y ahora estoy bien, tengo una vida feliz, soy un hombre transformado,
tengo buena salud. Y bueno, ahí me dejó Dios. Eso se llama una salvación a la mitad. Tiene que haber algo más. Pregúnteselo, ¿qué más hay para su salvación? ¿Qué más está usted esperando? Tiene que haber algo más. Y ese algo más tiene que ser mucho mayor de lo que usted ya tuvo. Ese algo más, esta promesa está basado en esta promesa. Es una de las bases de la promesa de lo que hay para venir. Y Jesús les dijo a sus discípulos, les voy a preparar una morada. Ustedes, cada uno de ustedes tiene un lugar, cada uno de mis hijos tiene un lugar que yo les voy a ir a preparar. Dice, y si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Versículo 3, vamos a ese versículo, dice, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Quiero que circulen las palabras, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Quiero que se detenga en ese momento y piense, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde nos puede llevar? Esas son sus palabras. Dice, voy a prepararles un lugar y los voy a llevar conmigo. ¿A dónde? ¿A Israel? ¿A su país de origen? ¿Al país de sus padres? Nos va a llevar. Esa es la promesa del arrebatamiento. ¿Sí? Quiero que circule quizás esas palabras. Vendré otra vez para llevarlos conmigo. Y aquí nos va a dar la razón. Y vuelvo y digo, esta es la razón fundamental de su creación, es la razón fundamental de por qué Él lo ha buscado. Esta es la razón fundamental de por qué Él busca a sus hijos, por qué Él busca a su esposa, por qué Él busca a su esposo. Esta es la razón fundamental de por qué continuamente lucha entre nosotros el bien y el mal. Es la razón fundamental en por qué nosotros vivimos y sufrimos muchas veces entre nuestras voluntades de hacer lo correcto o no. Y tiene que ver con estas siguientes frases. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo. Y lo pusimos en letra mayúscula en sus hojas de notas. Escuche lo que dice. Para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. Vamos a leerlo todos juntos. Para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Quiero que circule esas palabras y le ponga clara atención. La razón por la cual va a ocurrir un rapto y esta fiesta va a pasar es para que estemos con Jesús. Yo quiero que usted la deje entrar en su corazón esa verdad. Porque usted pensará y la mente vuela y dice, uy, no, pues tenía que haber una razón más importante. Pero ¿acaso hay algo más importante que el Señor esté con nosotros? Y de hecho, no solamente es la base de la vida cristiana, sino es la razón por la cual hoy usted quiere vivir para Dios. Si usted no quiere estar con Jesús, y es lo que estamos haciendo ahora, no vale la pena que usted entre en la eternidad, porque la eternidad es estar con Dios. La eternidad no es saltar en una nube, es pasar tiempo con Dios. Y eso es un pensamiento muy grande para nosotros. Miren, quiero que se detenga quizás a pensar en este ejemplo. ¿Qué tal con aquellos seres queridos que ya partieron? Algunos murieron, algunos durmieron, de acuerdo a la fe en Cristo. ¿Por qué tenemos ese sentimiento de que todo se acabó en ese momento y ese sentimiento de tristeza? Y decimos, como si debiera haber algo más. Deténgase a pensar en eso. Porque en lo profundo de nuestro corazón nosotros sabemos que las relaciones no deberían terminar. Su espíritu sabe que las relaciones se prolongan. A veces pienso yo en mi esposa y digo, el día que se muera mi esposa, no sé qué voy a hacer. Pero también sé que hay una esperanza donde dice, nos volveremos a reunir con Cristo. Y esa esperanza calma todo mi corazón. Entonces, con esto en mente, la razón por la cual va a pasar el arrebatamiento en la vida suya y es el siguiente paso es porque Dios quiere que usted esté en el lugar donde Él esté. Y eso es muy profundo y espero que esta mañana Dios nos abra el entendimiento. Lo voy a llevar a la segunda pregunta más común y esencial del arrebatamiento. ¿Cómo sucederá el arrebatamiento? Hay algunos de ustedes entonces van a saber qué es el arrebatamiento aquí, cómo va a suceder. ¿Sí? El arrebatamiento va a tener varios aspectos importantes y es bueno
delinear cada uno de esos aspectos. Y le hemos puesto allí en esa pregunta 6 aspectos que van a pasar básicos en ese arrebatamiento, ¿sí? Y todos están basados en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Quiero llevarlo a eso. Usted se preguntará, ¿qué es el arrebatamiento? El arrebatamiento, en pocas palabras, es el momento en el que la iglesia va a ser llevada a estar con Jesús. Es decir, cada uno de nosotros va a ser transportados a estar con Él en ese momento de gloria. Pero ¿cómo va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a pasar en ese arrebatamiento? ¿Cómo va a suceder? Y quiero llevarlo entonces a 1 Corintios capítulo 15, versículo 52. Y ese listado lo vamos a llenar en esto juntos para que podamos entender y para que usted tenga una base muy clara acerca de eso. Lo primero que nos dice el apóstol Pablo es que sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo va a suceder? En un instante. Quiero que lo anote allí. En un instante. Sucederá en un instante. ¿Qué significa sucederá en un instante? Un instante quiere decir lo que la palabra está diciendo, en un segundo. En un abrir y cerrar de ojos va a pasar una transformación en el mundo entero. Va a ocurrir una transformación única en el mundo entero. Dice, en un abrir y cerrar de ojos. La gente no lo va a estar esperando. Anótelo allí, póngalo en sus hojas de anotaciones. Sucederá en un instante. Nadie va a estar apercibido de esa situación. A pesar de que nosotros estemos esperando esa situación, va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. No nos daremos cuenta. ¿Sí? No sabremos en qué momento va a llegar, simplemente sabremos que pasará y ocurrirá. Y algo no sabemos ni describirlo. Los medios de comunicación, los artistas han intentado pensar y pensar cómo descubrirlo, y algunos dicen que es un momento donde el ser humano se convierte en una llama, otros lo ponen como si el mismo cuerpo estuviera levitando, pero algo va a pasar en un abrir y cerrar de ojos. Esto va a ser maravilloso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Estamos leyendo de 1 Corintios 15, 52. La siguiente cosa que va a suceder, o cómo va a suceder, entonces lo primero va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Lo segundo es que se oirá un toque de trompeta. ¿Qué se va a oír? Un toque de trompeta. Lo tenemos en la lista, ¿sí? Sucederá en un toque, o pasará o ocurrirá, se oirá un toque de trompeta. ¿Qué es eso del toque de trompeta? El toque de trompeta es una llamada de Dios. Es un momento donde la Biblia nos dice que sucederá cuando toque la trompeta final. El libro de Apocalipsis, Juan, que fue llevado a ese momento, quiero que sepan esto para algunos que son nuevos o algunos que quizás no lo saben, el libro de Apocalipsis es un libro escatológico. ¿Es un libro qué? Okay. Y la escatología, si lo quiero anotar, es el estudio de los eventos que ocurrirán al final de los tiempos, acerca de la venida de Jesús. Eso es escatología, ¿sí? Escatos quiere decir últimos tiempos, y escatología o eología quiere decir estudio, ¿sí? Entonces la escatología es el estudio de los últimos tiempos. Y el libro de Apocalipsis es nada más uno de los libros más ordenados que hay en la Biblia, más fáciles inclusive de entender. Y ese libro comenta o nos cuenta cada uno de esas circunstancias y de esos datos que van a pasar durante la venida de Jesús. Y uno de los que dice es que la voz de Jesús era como de una trompeta. Ahora quiero que se imagine esto. Imagínese una voz como un estruendo tan grande que va a ser escuchado en todas partes. Algunos pensarán que es un trueno. Algunos pensarán que es algo que está pasando en ese lugar, en un lugar al lado. Pensarán que es una bomba, pensarán que es quizás la tercera o una bomba nuclear. ¿Quién sabe lo que va a pensar la gente? Pero lo que se oirá realmente es un toque, es un llamado de Dios. La Biblia nos dice que Dios llama a sus ovejas y las llama por su nombre. Y aquellos que seamos iglesia vamos a ser llamados y vamos a ser arrebatados. En ese momento dice la Biblia que van a quedar algunos solos y van a pasar una cantidad de cosas físicas. ¿Por qué? Porque la gente va a dejar sus puestos. Imagínese el hombre que conduce un autobús, imagínese la persona que está en su casa, imagínese no ver a su esposa que estaba acostado de repente a su lado y de repente ya no está y estoy solo en mi casa y dijo, ¿qué pasó? El mundo va a decir que pasaron muchísimas cosas, van a decir que pasaron ovnis, van a decir que pasaron una cantidad de historias que podrán inventarse, pero que ya están en las películas y es que están en medio de toda una cantidad de cosas de Hollywood y todo esto que el hombre trata de entender acerca de este momento. Y todas tienen la misma base. Pero la siguiente cosa que va a pasar es que los muertos van a resucitar.
¿Sí? Quiero que vaya conmigo o lo anote allí. Los muertos van a resucitar. ¿Estamos en el listado? Sí. Y quiero que vaya conmigo. Ustedes, no voy a ponerlo en pantalla, pero quiero que ustedes conmigo vayan a lo que dice la palabra de Dios, porque quiero que nos aseguremos muy bien de que esto es lo que va a ocurrir. Primera de Corintios 15, 52. Estamos allí. Pantalla va a estar en algo y nosotros vamos a estar mirando la palabra de Dios desde lo que tenemos allí. Escucha lo que dice. Cuando se toque la trompeta final. Entonces, comenzamos de nuevo. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Anótelo allí. En un abrir y cerrar de ojos o en un instante. Cuando se toque la trompeta final. Lo dijimos, es la palabra de Dios. Dios va a llamar a su pueblo. Punto. Mire lo que dice. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Quiero que circulen las palabras. Los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Esto es una declaración muy fuerte. ¿Dónde resucitan los muertos? ¿Estamos creyendo una locura? Y si estamos creyendo una locura, ¿por qué lo esperamos con tanto deseo? Dice la historia que Carlos Marx, un hombre que era judío y un hombre, la cabeza central del socialismo y de muchas otras corrientes filosóficas equivocadas, dijo, Dios no existe. Sin embargo, cuando se murió su hijo, dijo, no entiendo si Dios no existe, ¿por qué sufro tanto? Si no hay nada después de la muerte, ¿por qué mi sufrimiento es tan profundo? Y quiero que piensen eso. ¿Por qué es esa esperanza que tiene aquellos que murieron? ¿Sabe que hace 2 días fue la muerte de Charlie, uno de los jóvenes que estaban con nosotros, que hace 1 año se quitó la vida? Y nosotros comenzamos a hablar y cuando comenzamos a enseñar a la iglesia qué era lo que significaba la vida y lo que significa y lo que dice la palabra de Dios acerca de quienes duermen y quienes mueren, comenzó la iglesia a tener una paz profunda, algo totalmente diferente. De hecho, estas palabras que estamos leyendo fueron leídas o escritas en un contexto donde la gente de la iglesia, ya los primeros creyentes comenzaron a morir. Y en ese momento, cuando ya comenzaban a morir o a dormir, como dice la palabra de Dios, Pablo comienza a enseñarles que ellos realmente no morían, sino que dormían y que habría otra manera o otro momento donde los verían. Y esto se llama resurrección. Y quiero que sepa esto, esa es la base central de su fe. Y el mismo Pablo nos dice que si Jesús no resucita, entonces su fe es vana. Todo lo que usted experimenta, toda esa transformación no sirve para nada. El venir, el estar aquí, el enamorarse de Dios no resulta de nada. ¿Por qué? Porque si los muertos no resucitan, entonces no hay esperanza. Vana es su fe y lo que les estamos contando es mentiras. Pero si por otra parte, si resucita, entonces el arrebatamiento es central en su fe y lo que va a venir. Y escuche, vamos a la siguiente parte en la escritura. Arriba en sonido están en una cosa y nosotros en otra. Allí, escuche lo que dice. Los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Anótelo allí. Los muertos en Cristo resucitarán. Pero quiero que sepan esto, y aquí es la parte del arrebatamiento. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. ¿Los que estemos qué? Ok, quiero que mire ya la escritura. Los que estemos vivos, y circulen las palabras, los que estemos vivos. Los que estemos vivos seremos transformados. Quiero que resalte esa palabra transformados bien. ¿Por qué transformados? ¿Transformados de qué? Y este es uno de los conflictos más grandes para muchos, que no entienden cómo seremos transformados. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el joven que está allí, con la señora que está acá? ¿Qué quiere decir que serán transformados? Y quiero llevarlo a varias cosas que dice la palabra de Dios o que entendemos acerca de la palabra de Dios. La palabra arrebatamiento significa zarpazo, ¿sí? O arpazo, que significa quitar, levantar. De repente es como que alguien hace esto que estoy haciendo en este momento. Quitar de un lugar a una persona. Arpazo, quitar algo de un lugar. Eso significa la palabra arrebatar o arpazo. Y para que eso pase, para que nosotros seamos arrebatados, dice la palabra de Dios, en los cielos tenemos que ser transformados. Algo tiene que pasar en nosotros. Ahora muchas personas dicen, pero ¿cómo puede el hombre volar? ¿Cómo puede el hombre estar y pasar y estar en los cielos? Y quiero que piensen esto. El avión solamente lleva 120 años de haber sido construido. ¿Cuánto lleva? 120 años de haber sido construido. Y en este momento el ser humano es tan capaz de estar en un avión y comer
y ver televisión, en muchos casos, antes de mucho, fumarse un cigarrillo, estando en las alturas, a miles y miles de pies de altura. Piensa en eso, deténgase a pensar, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegó el hombre a poder volar? ¿Por qué es tan difícil para nosotros entender lo que va a pasar con nosotros? Dice la Biblia que seremos transformados. En este momento el hombre está yendo por una cantidad de cosas y de cambios que van a hacer y que hacen posible que usted pueda ir inclusive a salir de la estratosfera y volverlo. Acaba de ser Virgin. ¿Sabe que Virgin, este hombre Branson se llama, ¿no? Richard Branson acaba de hacer el primer vuelo que salió durante 15 minutos de la Tierra y volvió. El primer vuelo de pasajeros, es decir, gente como usted y como yo, que no somos astronautas. ¿Por qué es tan difícil pensar que Dios nos puede arrebatar? ¿Por qué es tan difícil pensar que seremos transformados? ¿Sí? Piensen en eso, deténgase a pensar en ese momento. Hace años escuchaba un argumento muy inusual. Decía, hace muchísimos años, nunca nadie pensó que una persona pudiera o una mujer pudiera ser embarazada sin haber tenido relaciones sexuales. ¿Sí? Y entonces lo que hacían era decir, bueno, María, imposible, eso no ocurrió. La Virgen María no pudo haber pasado, no pudo haber tenido un hijo sin haber tenido una relación. Y lo mismo decían del milagro de Sara. Sara no pudo haber tenido un hijo después de los 90 años. Pero hoy vemos con los ojos cerrados, usted dice, existe la inseminación artificial. ¿Sí o no? Y es muy fácil, usted ni siquiera se opone a esa idea. Existe la inseminación artificial y yo veo como una mujer, Álvaro me contaba, mujeres de 60, 70 años teniendo hijos. ¿Cómo? Usando la inseminación artificial. Entonces, ¿por qué no creer y por qué no entender que Dios sí puede transformar, sabiendo que ya lo ha hecho tantas veces, tantos milagros, y no puede transformar nuestras vidas? Y eso tiene que ver con el arrebatamiento. Entonces dice, seremos transformados. ¿Qué seremos? Ok, voy a llevarlo a Primera de Tesalonicenses, el versículo siguiente. Ahora, escucha lo que dice. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados. ¿Qué seremos? Okay, quiero que circule esas palabras. Y escucha lo que dice, y léalo bien claro. Dice, luego de ser transformados, junto con ellos, o sea, con los muertos que resucitaron, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y quiero que circulen las palabras arrebatados. Entonces, seremos transformados y seremos arrebatados. Ahora usted se preguntará, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Quiero contarle una cosa. El día que recibí al Señor Jesucristo, el día que Sandy me compartió del Señor Jesús y ella me contaba, mire, Dios es esto, Dios está vivo, Dios puede venir. Yo lo único que me dijeron a mí en esa reunión, estaba con los papás de Dani Cando, estábamos allí, nos pusimos a orar, me dijeron, ¿quieres recibir? Y me explicaron qué significaba el Evangelio. Y ellos me dijeron, el Evangelio significa que usted recibe a Jesús dentro de usted y Jesús comienza a vivir. Y en ese momento nos tomamos de la mano, yo cerré mis ojos y hice una oración que repetí, la oración que llamamos la oración de fe. ¿La oración de qué? De fe. Y cuando hice la oración de fe, yo abrí mis ojos y nada había pasado. Yo no pude entender cómo el Señor Jesucristo entró en mí. Lo único que pude entender era que había sido transformado. Quiero que sepa esto. El día que usted recibió al Señor Jesucristo, comenzó a pasar algo en su vida. Usted no sabe qué fue lo que pasó, cómo pasó, pero usted sí puede ver el fruto de lo que Dios hizo. Con eso tenemos que pensar de todo lo que vamos a ver, aunque no podamos imaginarlo claramente, aunque lo tengamos en fotos, aunque lo tengamos y algunas personas lo hayan tratado de hacer, nosotros vamos a enfrentar algo supremamente mayor de lo que estamos inclusive esperando. No hay palabras para describirlo y eso tiene que ver con el arrebatamiento, pero tiene que ver con su esperanza y con mi esperanza. Entonces lo llevo a la última parte. Entonces estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué es lo que va a pasar? Ocurrirá un encuentro y nos reuniremos con el Señor. Entonces le hemos respondido a la pregunta, ¿cómo sucederá el arrebatamiento? Y quiero repasarlo. Sucederá en un instante,
se oirá un toque de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, la iglesia será transformada, la iglesia será arrebatada y ocurrirá el encuentro que estamos esperando. Un gran encuentro, el gran encuentro con nuestro Rey. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Quiero que se detenga a pensar, ese es el momento más importante y el siguiente momento en su vida y en mi vida. Lo voy a llevar entonces a la tercera pregunta más común. ¿Cuándo va a pasar el arrebatamiento? Bueno, nosotros creemos, como le decía, que esto de que las personas, de que la iglesia sea llevada, en lo que decíamos que en algún momento algunas personas van a estar en su coche, uno va a ser quitado, algunas personas van a estar aún en la iglesia, quizás en este momento, en una fiesta, en su casa, en su cama, en esposo con la esposa. Quizás uno de los hijos se levante y ya no vea más a sus padres. Quizás el esposo se levante y ya no vea más a su esposa o a su esposo. Y usted tiene que concebir todas estas clases de ideas. La pregunta es ¿cuándo? Y hay dos teorías importantes, hay dos puntos de vista diferentes. Y en estos dos puntos de vista, yo lo quiero llevar a estos dos conceptos. La teoría o el mundo entero se mueve por dos cosas importantes y dos versículos que nos van a mostrar. El primero lo encontramos en Mateo 24, versículo 36. Y escuche lo que dice. Sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en el que sucederán estas cosas. ¿Nadie qué? Nadie sabe ni el día ni la hora. Necesito que me ayude a predicar. ¿Nadie qué? Ok, muy bien. Nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Entonces, ¿cuándo va a pasar? Hay dos conceptos y le decía. El primero dice que nadie sabe, y el segundo concepto, la segunda teología en la que más nos inclinamos nosotros es que pasará, nadie sabe el día, nadie sabe ni el día ni el año, pero todos sabremos la temporada. ¿Sí? Son dos conceptos importantes, pero yo lo enseño de una manera para que lo podamos entender. Tenemos al Señor en Mateo capítulo 24, versículo 36 diciendo, sin embargo, nadie sabe ni el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Quiero que se detenga a pensar. Uno de los nombres de las fiestas, de estas fiestas de las trompetas, en hebreo, era el día escondido. Y la razón por la cual se llama el día escondido era porque en la temporada cultural en la que ellos habían estado haciendo las fiestas, todas lunares, ellos perdieron de vista el día. La Biblia nos dice en Levítico 23 que la fiesta de las trompetas es un solo día en el año. Sin embargo, los judíos, para asegurarse en un momento en el que perdieron su calendario, extendieron las fiestas a 2 días. Y cuando extendieron las fiestas a los 2 días, la gente no supo entender y se dio o nació un dicho en el que decía, nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso es que usted mira en el calendario bíblico o en el calendario, de los judíos en este momento, la fiesta de las trompetas son 2 días. ¿Sí? Y la gente se pregunta, ¿por qué son 2 días sabiendo que Dios había dicho que era un solo día? Y la razón es porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces es como una especie de comentario, es una especie como hay una palabra que se utiliza como un anglicismo, como una manera no es un anglicismo, pero es una manera como de decir algo que hubiese pasado o que debió haber pasado en ese momento, pero que culturalmente se volvió un dicho cultural. Nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, muchos de los teólogos se inclinan en que en lo que el Señor está hablando en este momento es acerca de esos 2 días que estaban ocultos. Ahora, quiero llevarlo a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Y voy a hablarle de lo que le escribe el apóstol Pablo después de hablar de las fiestas. Y eso es muy interesante para la gran mayoría de ustedes. Quiero que tenga fuerza. Yo sé que para algunos esto es nuevo, pero estoy intentando colocar el fundamento de su fe para que tenga una mayor perspectiva de lo que Dios está haciendo. Y escucha lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4, donde Pablo responde acerca del arrebatamiento y la venida de Jesús y de todo lo que va a pasar con la iglesia. Escucha lo que dice, pero ustedes, amados hermanos, ¿pero ustedes qué? Escucha lo que sigue a continuación, no están a oscuras acerca de estos temas. ¿No están a qué? Acerca de estos temas. Quiero que circule la palabra, no están a oscuras acerca de estos temas. Coma,
Y mire lo que dice, y no serán sorprendidos. ¿No serán qué? Ok, quiero que ponga las palabras o circule las palabras sorprendidos. Cuando el día del Señor venga como un ladrón. Entonces quiero que se detenga a pensar en esto. Regálame su atención aquí, iglesia. Dice, ustedes no serán sorprendidos. Quiero que sepa, si la primera iglesia, que es la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, Jesús estaba profetizado a morir en la fiesta de la Pascua y casó exactamente. En la segunda, que es panes sin levadura, Jesús se quita el poder del pecado. En la tercera, que es los primeros frutos, Jesús se lleva o da el poder de la resurrección. En la siguiente fiesta, que es Pentecostés, el Espíritu Santo viene sobre las personas y está profetizado. Y cada una de ellas se cumplieron el día y en la cabalidad como según había sido predicho. ¿Por qué no se va a cumplir la fiesta de las trompetas el día en que tenemos la venida de Cristo, en el día de la fiesta de las trompetas? No queda ninguna duda en nuestra mente de que estas fiestas son proféticas y que si Dios cumplió las primeras 4, cumplirá las siguientes 3. Por eso está tan dividido en este momento el concepto en el que no se sabe ni el día ni la hora y en el que tiene que ver con un dicho cultural de la época donde nosotros entendemos y dice que nosotros no seremos sorprendidos. Ahora, si esto es correcto, totalmente correcto, vendría el Señor Jesucristo, hubiera venido en un día como el de ayer, como el del viernes en la noche, o el día de ayer, sábado en la noche al día de hoy. Es decir, en cualquier momento hasta las 7 de la noche en Israel debería, en este momento son las 10 aquí, son las 12, tendríamos 4 horas más para que el Señor viniese. Quiero que piensen eso en este momento. No debería llegar en ese momento. Ahora, no sabemos en qué año, pero sí sabríamos, sí entendemos que en el lugar o en el momento o en las fiestas que debería venir. Y eso es parte de lo que queremos transmitirle. Ahora, si no viniese en esa época, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la iglesia que espera a Jesús es una iglesia, una iglesia viva, es una iglesia que espera a Jesús. Y nosotros esperaremos a Jesús todos los días del año si es necesario. Pero creemos y nos indica la palabra de Dios, como dijo Pablo, no serán sorprendidos cuando el día venga como un ladrón. Amén. Dele pues un aplauso al Señor. Venga. Nos llevo entonces a la cuarta pregunta. Quiero que usted vaya formando todo ese concepto teológico en su mente, ¿sí? No, hay algunos que, vuelvo y digo, es nuevo, pero váyalo formando porque le va a servir y el resto de su vida va a ser, vuelvo y digo, transformada. La siguiente pregunta más usual es, entonces, ¿quiénes no estarán y quiénes estarán en el arrebatamiento? Y eso es lo que hace temblar a muchos. Mire, yo he tenido nosotros hemos tenido en la iglesia que solamente viene en el día de estas fiestas. ¿Saben por qué vienen? Porque no se quieren quedar. Yo he tenido padres que le han escrito a sus hijos cartas y le han dicho, hijo, si viene el día del arrebatamiento, la fiesta de las trompetas, aquí te dejo donde está la carta del banco, la tarjeta, donde está el seguro, donde está todo lo que tienes que hacer. Conozco pastores que han dejado sus iglesias preparadas para este día. Y quiero decirle una cosa, no estaría mal que usted lo hiciera. ¿Por qué? Porque hay un punto, si Dios vino por nosotros y si usted cree y le comparte a sus hijos, a su familia, que Dios los va a salvar, entonces sabe usted y tiene que saber que vendrá un día de la ira. Y es un día en el que el Señor tendrá que poner todo en orden. Entonces usted tendrá que preparar su familia. Háblelo con sus hijos, prepárese usted. Primero tiene que entender si usted lo entiende y lo cree o no. Pero le repito, si usted no cree esto y esto no está en su teología, el resto tampoco puede estar. Si usted no cree que hay un momento donde Dios lo va a arrebatar, no debería creer que hay un momento donde Dios murió por usted. No tiene sentido. No tiene sentido, no encaja. Porque es que el arrebatamiento es la parte siguiente de su fe. Es el siguiente paso de su fe. Y mire, ¿sabe qué? Pablo estaba predicando en Roma y estaba predicando al rey Agripa. Y en un momento le predica y comienza a hablar Pablo de la vida que era en Jesús y comenzó a elevarse a este concepto. Y el rey Agripa se volteó y le dijo, Pablo, casi me haces creer en ti. A partir de ese momento no le puso más atención. Quiero que sepa, esto es una piedra de tropiezo para muchos. Porque al no entender la fe, no creerán que Dios es quien dice que es.
Pero si el Dios del cielo todopoderoso vino al mundo, habitó en la carne, en un hombre, y le llamamos a esa habitación Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios, omnipotente, omnipresente. ¿Qué es omnipotente? Que todo lo puede, omnisciente, que todo lo hace, omnipresente, que puede estar en todas partes, eterno, que no tiene tiempo. Quiero que piensen eso. Si ese concepto no es para usted válido, este concepto no será válido para usted. Entonces usted está jugando a la religión. Quiero que se detenga a pensar. Tan difícil es este pensamiento que entonces usted estaría jugando a la religión. Y Dios no lo invitó a jugar a una religión, lo invitó a una relación. Y en esa relación vendrá por usted. Y esto es muy importante. Es decir, esto es crucial en su fe. Es esencial en su fe. Entonces, ¿quiénes se van a quedar y quiénes no? Bueno, vamos a comenzar con el primer grupo. ¿Quiénes no estarán? Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Y vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Ninguna de estas palabras han sido escritas por mí. Y escucha lo que dice el versículo 6. Por eso no debemos dormir como los otros. ¿No debemos qué? Dormir. Escuche, la palabra dormir quiere decir no estar, quiere decir estar a oscuras de lo que Dios va a hacer, no entender lo que Dios va a hacer. Y quiero que sepa esto, mucha gente dentro de la iglesia duerme y duerme acerca de estas cosas, pero Pablo dice no debemos dormir. ¿No deben qué? Dormir. Si con las palabras, no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio. Pablo no está hablando de estar allá como algunos que están batallando con el sueño en este momento. No sé si vieron Netflix hasta ayer, hasta muy tarde, ¿ok? Pero hay algunos, no está hablando de los ojos, está hablando de estar despiertos en el espíritu, de entender la palabra de Dios. Escuche lo que sigue a continuación, versículo 7. Los que duermen, duermen. Es decir, pueden ser simpatizantes de la iglesia, pueden hacerlo, pueden aparentemente, pero realmente están dormidos. Y escuche, los que duermen, duermen de noche. Y los que se emborrachan, es decir, los que viven en el mundo, viven su placer, no está hablando de solamente emborracharse, está hablando de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios, se emborrachan de noche. Es decir, se emborrachan a oscuras. Versículo 8. Pero nosotros, ¿pero quiénes? Nosotros somos del día. Debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos con una coraza, con la fe y el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Versículo 9. Porque Dios no nos destinó a recibir el castigo. ¿No nos qué? A recibir el castigo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál castigo? Y aquí hay muchos que son humanistas y van a decir, ¿Dios castigará al mundo? Quiero que sepa que tiene que castigar. Si usted cree que Dios es bueno, tiene que castigar lo malo. Esto tiene que saberlo. Si Dios es bueno, tiene que castigar lo malo. Lo llevo a un ejemplo de la vida cotidiana. Si usted ve un juez y ese juez no hace justicia castigando a lo malo, no es un buen juez, es un mal juez, es un juez corrupto. De la misma manera, Dios tiene una de las posiciones más importantes y más cruciales para toda nuestra vida, y es ser juez. La única diferencia en cuanto al resto de jueces es que Dios sí es un juez justo. Dios no es un juez corrupto. Ahora, usted dirá, pastor, pero ¿por qué necesito que piense macro? ¿Por qué necesito entender que Dios es juez? Porque Dios va a juzgar la humanidad. Usted se dirá, pastor, mire, no necesita juzgar la humanidad. ¿Y entonces qué pasó con Hitler, que mató 6 millones de judíos y se murió, y ese hombre no hubo justicia? ¿Qué pasó con los seres queridos que le hicieron daño? ¿No habrá justicia? ¿Y todo lo que usted hace bien y lo que hace mal no será juzgado acaso por Dios, el Dios del cielo? Todo va a ser juzgado. La palabra de Dios nos dice, todo lo que el hombre siembra va a recoger. Y muchas de las cosas ya han sido juzgadas acá para nosotros, pero hay un juicio que está esperando. Y ese gran juicio es lo que viene, que se llama el día del juicio final. Y ese juicio es el que Dios tiene que entrar y juzgar, y va a poner en orden la humanidad. Y de eso se trata esta fiesta. Pero antes de que ese juicio pase, dice en el último versículo, porque Dios no nos destinó a recibir el castigo. Es decir, sus hijos no estarán allí. Ahora, quiero que se detengan esto. ¿Por qué quiere un padre que su hijo se salve? ¿Para que tenga paz?
Bueno, está bien. Para que le vaya bien en su colegio, para que le vaya bien en sus finanzas. Mire, todas esas cosas las puede hacer estando bien, puede ir al gimnasio, puede estar. Pero un padre quiere que su hijo se conozca a Jesús para que se salve. Ahora le hago la pregunta, ¿que se salve de qué? Deténgase a pensar, ¿que se salve de qué? La respuesta bíblica es de la ira venidera. Si usted no puede con este concepto, entonces va a necesitar que Dios revele algo más en su vida. Cuando usted sale a evangelizar y que otros conozcan de Cristo, no es para que conozcan una sola vida, una buena vida solamente, es para que conozcan una vida eterna y una salvación de un juicio que vendrá. Entonces, no quiero que usted como creyente, además en esta iglesia, no entienda que va a haber un juicio. Ese juicio va a pasar. Mire, ¿sabe por qué tiene tanto miedo de morir? Deténgase a pensar, ¿por qué tenemos tanto miedo de morir? ¿Por qué no quiere morir hoy? Hay una razón bíblica, ¿sabe cuál es? Tiene miedo del juicio. Tenemos miedo de lo que va a pasar después. Y huimos a lo que va a pasar después. Bueno, quiero que sepa que la buena noticia de caminar con Jesús es que vamos a ser sacados antes de ese juicio y que vamos a ser separados para encontrarnos con Jesús mientras que pasa algo aquí en la tierra que se llamará la gran tribulación. Y esa será su manera, una de las señales de que usted es salvo y salvo por la gracia de Jesús. Quiero que piense en eso, que lo deje entrar en su corazón. Quiero que se olvide de que seguir a Jesús, las multitudes seguían a Jesús pensando que les iba a dar de comer, que iban a tener un buen trabajo, lo que decía, ora por salud, amor y dinero. Y eso es el pan de cada día de todos nosotros. Pero Jesús va mucho más allá de salud, amor y dinero. Jesús va más allá, Jesús entra en una salvación. Y esa es la predicación que es locura para muchos, pero que para nosotros es una realidad que esperamos. Y esa es la realidad que nos hace que nosotros mantengamos y nos santifiquemos. Entonces, los que no estarán son aquellos que duermen. Y los que estarán son aquellos que no duermen, aquellos que perseveran. Quiero que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Y escuche lo que dice. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no necesitan que les escribamos. Versículo 2. Ustedes saben que muy bien, ¿saben cómo? Quiero que circule las palabras, saben muy bien. Iglesia, si camina con Jesús, tiene que aprender a saber muy bien, muy bien. Usted tiene que aprender a conocer su salvación. Va más allá de eso. Usted no se encontró con alguien que lo va a bendecir solamente. Usted se encontró con alguien que lo va a salvar. Eso es un concepto totalmente diferente. Y si usted está simplemente en el nivel de que Dios lo va a bendecir, no ha entendido su salvación. Estará como mi hermano en los primeros días. ¿Para qué necesito algo más? Usted lo necesita, porque esto es muy cortico. Sus bendiciones no se comparan a lo que va a pasar en la vida final. Y en todo caso, todos esperan ir al cielo. ¿No espera usted ir al cielo? Levante la mano. ¿Cuántos esperan ir al cielo? Baje la mano. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Más fácil, ¿no? ¿Cuántos quieren terminar en el infierno? Pastor, es que no veo el infierno. Por supuesto, no lo vemos, pero sabemos que está. Entonces, ¿cuántos queremos ir al cielo? Y el cielo puede que sea un lugar fuera, o puede que sea el lugar simplemente donde Dios está. Estar con Dios es simplemente el cielo que necesitamos. Pero quiero que piensen esto acerca de estar en el cielo. No es algo que usted desea y algo que necesita, algo que usted está viviendo. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a pasar? Se lo estoy contando. Va a ser arrebatado. Y esa es la siguiente fiesta más importante para usted. Y eso es maravilloso. Dale un aplauso, Señor. Venga. Rápidamente lo llevo a la última pregunta. Voy a saltarme a la última pregunta y es, ¿qué pasará después del arrebatamiento? Quiero llevarlo. ¿Qué pasará después del arrebatamiento? ¿Sí? Y lo voy a llevar a varios conceptos. El primero, podríamos hacer una lista de esto, más fácil, ¿no? El primer concepto es,
Rápidamente, voy a nombrar algunas de las cosas. ¿Qué pasará, pastor? Y una vez estemos con Él, seamos arrebatados y estemos en las nubes. Mire, lo primero que vamos a hacer es que seremos recibidos por el mismo Jesucristo. Anótelo allí. Usted será recibido por el mismo Señor Jesucristo. Quiero que piensen eso. La gran pregunta, bueno, pastor, ¿y entonces qué dice la Biblia? ¿Cómo va a pasar? Y Pablo enseñaba a la gente, ¿y qué decía? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, lo primero es que serían recibidos por el mismo Señor Jesucristo. Y quiero que vaya conmigo, y usted lo tiene en sus notas, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Mire lo que dice. Pues el mismo Señor descenderá del cielo. ¿Quién descenderá del cielo? El mismo Señor. Quiero que lo circule en sus hojas de anotaciones. El mismo Señor. El mismo Señor descenderá del cielo. Mire, el apóstol Pedro habla de que nuestra fe es más valiosa que el oro. Y lo que está haciendo es una comparación. Dice, ustedes, los ángeles dice que nos ven a nosotros creer y se aterran. ¿Cómo pueden? Deténgase a pensar en esto. ¿Cómo puede usted creer en alguien que no ha visto? ¿Sabe? Para los ateos, ¿saben qué dicen? Estamos locos. ¿Sabe por qué estamos locos? Porque es muy sencillo. Usted cierra sus ojos y ora a alguien que no ha visto. Físicamente eso es una locura. Y el apóstol Pedro dice, ustedes han creído en Jesús y su fe es más valiosa que todo, que su dinero, que su banco, que su carrera, que todo, que su misma familia. Su fe es más valiosa que su propia vida. Fíjense en eso. Nosotros no lo hemos visto. Y lo que esperamos nosotros, dice el apóstol Juan en 1 de Juan, es verlo. Y el día que le veamos, seremos transformados. Entonces usted en su corazón tiene un deseo inmenso de ver al Señor. Un deseo profundo de verlo. Y es lo primero que vamos a ver cuando lleguemos cuando seamos arrebatados. El mismo Señor bajará a recibirnos. Y volvamos a leer el versículo. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con una voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Y primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Pero quiero que se quede, el mismo Señor me va a recibir. Anhelo ese día. Solamente con ver al Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero ver. Él es el autor de nuestra fe. Él es el consumador de la fe. Él es el que la va a completar. Ver a Jesús será el final, el concepto de mi fe, de lo que yo estoy esperando. La siguiente cosa que va a suceder, recibiremos el reino prometido. ¿Podemos cerrar allí? Sí, un segundo. ¿Recibiremos qué? El reino prometido. Mire lo que dice Mateo 25:34. Entonces dirá el rey a los que están a su derecha. Entonces dirá ¿qué? A los que están a su derecha. Mire lo que dice. Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Quiero que circule esas palabras. Vengan ustedes. Reciban su herencia. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Cuando seamos arrebatados, nos va a ser dado un reino para nosotros. Hay un reino que usted va a heredar. Miren, dice la Biblia que bienaventurados por creer en Jesús, porque nosotros vamos a recibir el reino de los cielos. Usted va a recibir un reino. Quizás no lo entiende el joven que tiene 13 años, que está por aquí. Quizás ya lo entendió, porque él está creyendo como un joven o como un niño. Pero quizás la persona que está ya sufriendo y que sabe los últimos momentos de su vida, aquel que tiene un cáncer terminal, aquel que está sufriendo, aquel que ya perdió a alguien, pueda decir, hay algo más en mi vida, hay una esperanza mayor. Y esa esperanza es el reino venidero. Tiene que haber algo más. Ese es Jesús. Denle un aplauso a Dios, venga. ¿Qué más pasará? Nos encontraremos con los seres que durmieron. Lo siguiente que va a pasar es que vamos a encontrarnos con aquellos seres que durmieron con Dios. Nuestros seres queridos. Deténgase a pensar, vuelvo y le digo, acerca de aquellos seres que han muerto o que han dormido. ¿No quiere usted volver a verlos? Ese es el deseo de toda persona. Y Dios dice, ustedes volverán a verlos. Vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Dice, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó,
también creemos. Quiero que circule la palabra creemos. Vamos a volver a empezar. Pues ya que creemos, quiero que circule la palabra creemos, que Jesús murió y resucitó. Es decir, estas cosas no pueden pasar si usted no cree que el Jesús murió y resucitó. Dice, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Quiero que circule la palabra traerá. ¿Qué va a hacer Dios? Traerá. ¿A quién va a traer? A los creyentes que hayan muerto. Quiero que se detenga a pensar en eso. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren, algunos de ustedes están esperando sentir algo. Y estarían esperando, Señor, yo quiero sentir como, quiero unas ganas de llorar, un deseo profundo. No busquen sus emociones, busquen lo que dice Dios, porque eso es lo que nos mueve nuestra esperanza. Eso es lo que nos va a transformar. ¿Saben cómo van a crear hijos? En esta esperanza. ¿Por qué va a proteger usted un hijo de su colegio? ¿Por qué no va a permitir que sus hijos caigan en el homosexualismo? ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no está de acuerdo? Hay muchas cosas con las que usted está de acuerdo que están mal. ¿Sabe por qué lo va a hacer? Porque tiene que mantenerlo santo para el día que venga Jesús. Ese es su esfuerzo. Su esfuerzo no está basado en algo moral. Su esfuerzo está basado en una esperanza, en una venida, en su venida. En eso está basado nuestro esfuerzo. El apóstol Pedro dice, si esto se dice hace muchos años y no ha pasado. Y el apóstol Pedro nos vuelve a decir que esta es nuestra esperanza anhelada. Una esperanza que es inmarcesible, no se agota, no se acaba. Algunos de ustedes ya pusieron su confianza en el dinero y en su trabajo. Y su dinero y su compañía se puede ir a la quiebra el día de mañana. Hoy usted puede entrar en una enfermedad y perderlo todo. ¿Cuántos no lo han visto? El día a la noche se levantaron y ya no tenían nada. Sus cuerpos ya no funcionaban. Entonces, ¿cuál es la base de su fe? La base de su fe es una esperanza que no se agota. Es una esperanza verdadera. Esa es la base de su fe. No es un sentimiento. Por eso hoy se definen muchas cosas en su corazón y usted dirá, ¿es verdad que todo eso me espera? Y quizás algunos años usted tendrá que darle vueltas y entender hasta que usted ponga su confianza total en Jesús y dirá, Señor, yo también te espero. Amén. Denle un aplauso, Señor. Gigante. Lo llevo a los dos últimos puntos y es comenzarán las bodas del Cordero. Cuando llegue ese momento, van a comenzar unas bodas, una invitación con Jesús. Esas bodas del Cordero serán el gran momento de la boda con Dios. Quiero que sepa que la palabra de Dios, la Biblia, siempre asemeja nuestra reunión con Cristo como una gran boda. Y siempre está dándonos maneras de entender que nuestra reunión con el Señor Jesucristo va a ser una reunión tan íntima como la de esposo y mujer. Y entonces tenemos claro que van a comenzar aquellas bodas. Y vaya conmigo a Apocalipsis 19:7, dice, alegrémonos. ¿Qué dice? Alegrémonos. ¿Qué dice? Alegrémonos. Luego dice, regocijémonos y démosle gloria. Alégrense, regocíjense, denle gloria, porque ha llegado la hora de la boda del Cordero. Quiero que circulen las palabras, la hora de la boda del Cordero. Y a su novia, que ya está preparada. ¿Quién es la novia? La iglesia. Quiero que circule la novia, la iglesia. La novia es la iglesia, la novia somos nosotros, es el gran momento. Versículo 8, se le ha permitido vestirse de lino más fino, es decir, de santidad, limpio y resplandeciente. El lino fino simboliza las buenas obras del pueblo santo. ¿Qué simboliza? Las buenas obras. Quiero que circulen las palabras, las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Su transformación. El lino fino suyo es el fruto de su transformación en Cristo. Miren, ¿cuántos de nosotros éramos bebedores, estábamos adictos a las drogas, adictos a la pornografía, éramos mentirosos, ladrones, éramos rencorosos, usted ponga orgullosos, todo lo que ha pasado en nuestra vida que hemos dejado y hemos sido transformados y esas nuevas obras hoy nos visten. ¿Y cómo nos visten? Somos diferentes. Esa es su novia. Somos un grupo tan diferente. Lo que pasa es que como nosotros los vemos día a día, a veces no vemos ni los cambios en nosotros mismos. Pero aquellos que nos conocen, y aquellos jóvenes, gente que ha visto, que tiene gente que ha caminado aquí y que han sido invitados, su familia le dice, ¿a qué hora cambiaste? ¿De dónde sacaste esa manera de cambiar? Eres otra persona, mamá. Eres otra persona, papá. Este esposo mío es otra persona. Ese es el vestimiento, las vestiduras que tenemos ahora en Cristo Jesús. Son cosas totalmente diferentes. Y entonces vaya conmigo al versículo 9. Dice, y el ángel me pidió que escribiera lo siguiente. Dichosos, ¿qué dice? Dichosos
los que están invitados, circule esas palabras, dichosos los que están invitados a la fiesta de las bodas del Cordero. Y quiero que se quede con esas palabras, dichosos los que están invitados. Quiero que sepa que su fe en Cristo, su esperanza es estar invitado a esas bodas. Esa es su esperanza. Si usted no tiene esa esperanza en su corazón y en su mente, quiero que sepa que su fe es vana, totalmente vana. Deje que el Señor lo bendiga con un trabajo mañana y ya, no tiene nada, con su salud, que le dé 1,000 libras para pagar sus arriendos, arreglar su coche. Entonces su fe es vana. Por eso es que la iglesia no cambia, no transforma, porque la fe es vana, es vacía, porque no tiene una esperanza verdaderamente en las cosas venideras. Y eso era lo que transformaba a la gente. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.